Detrás de nuestra compañía hay una compañía de logística que nadie se alcanza a imaginar. Lo primero, digamos que de este camino, lo que hemos intentado hacer junto con mis papás y Silvana es estructurar la empresa de una forma que nos permita crecer y, digamos, diversificar las líneas de negocio. Yo creo que hay mucha gente que quiere hacerse millonario siendo socio de los restaurantes, pero yo sí siento que parte del éxito de un restaurante es estar presente. Es estar en el negocio, es que entiendas tu negocio, te apasione y es un negocio de todos los días. Mucha gente nos pregunta que cómo es trabajar con la familia y pues aquí, a toda honestidad, pues es una montaña rusa de emociones. No es fácil, pero se puede. Ya hay un balance, pero al principio la quería matar. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de A la Carta, el podcast de la revista Buen Gusto. En esta oportunidad me encuentro con Silvana y Mariana Villegas. Ellas son fundadoras de Masa y estaremos conversando con ellas acerca de lo que ha sido todo el crecimiento de este negocio que ya nos contarán empezó de manera casera por sus papás, pero que hoy es una gran empresa de más de 400 empleados. Bienvenidas a este espacio. Muchas gracias por la invitación. Qué rico que estén con nosotros. Gracias. Bueno, quiero empezar esta conversación porque nos conozcamos un poquito más y entender en qué momento cada una llega al mundo de la gastronomía. Tengo entendido que el de casa, pero cómo toman luego la decisión de continuar por esa senda. Bueno, yo tuve un camino no tan recto para llegar. Em, yo soy administradora de empresas, pero digamos que nuestra historia arranca un poco en la infancia, donde nuestro mundo sí giraba un poco alrededor de la gastronomía. O sea, mi mamá es una heladera, pastelera, repostera, panadera espectacular y hacía cosas desde la casa. Y pues digamos que de ahí nace un poquito el gusto, sobre todo por comer para mí. Pero digamos que en mi desarrollo profesional, pues me encaminé por la administración de empresas, que aunque tampoco era mi primera opción, honestamente en el fondo quería ser médica. Llegué hasta más o menos llenar el formulario, no lo entregué, me arrepentí, pero creo que funcionó bien. Tenía como esas dos líneas y como mi espíritu un poco más de empresarial ganó y me fui por la administración. Em, y pues nada, de alguna forma ahí aprendí unas bases muy importantes para trabajar, pero tampoco arranqué por la gastronomía. Arranqué por el área de la publicidad y el mercadeo. Y ahí estuve un ratico hasta que un día Silvi me dijo, oye, ¿por qué no montamos algo? Mis papás ahora contamos un poco más, tenían el negocio como ya no era en la casa en ese momento, pero me dijo, oye, vente y montamos algo. O me quedo donde yo vivo, mi hermana vivía en Nueva York, o me vuelvo y montamos algo. Y le dije, ok, yo renuncio hoy y pensamos en algo que hacer. Y así arranco yo un poco en el negocio familiar, porque me devolví después de pensar ideas de qué queríamos montar. Y le dije, pues, o sea, pues el primer camino es arrancar a trabajar pues en el negocio que ya habían formado mis papás. Mis papás arrancaron desde la casa haciendo panadería y repostería para diferentes restaurantes y eso poco a poco fue creciendo y pasar de la casa a un garaje, a un lugar más grande, ya una planta. Y pues cuando yo llegué al negocio, pues mis papás ya tenían una planta de producción de panadería y repostería que le vendían a unos clientes. Entonces digo, pues la primera forma de arrancar con, pues a involucrarme en el negocio es como desde mi visión. Y ahí arranqué un poco en el tema de la gastronomía, pues más que todo en la producción. Y después, pues llegó Masa, no sé, ahí podemos complementar un poco la historia porque son dos caminos que se unen, o sea, pues yo llego ahí, ese es como mi primer aterrizaje como al mundo de la gastronomía, pero después el camino se puso mejor. Yo he sido siempre muy académica, muy disciplinada, muy estudiosa y realmente
yo llego acá porque, claro, como dijo Mari, viendo a mi mamá cocinando todo el tiempo en la casa, que hacía trufas, brownies, pies, nosotras nos levantábamos con ese olor, nos robamos el chocolate, ella escondía los bowls de ganache, los escondía en la cocina para que nosotras no nos la robáramos. Entonces nosotros crecimos en ese ambiente. A mí me ha encantado comer siempre. Siempre hemos disfrutado mucho ese momento de la mesa, de estar en familia, de esos banquetes grandísimos. em, pero cuando yo me gradué del colegio, yo era muy, muy, muy académica. Em, y realmente en ese momento fue una decisión de qué quiero hacer con mi vida, y a mí me apasionaba y me encantaba ver a mi mamá en lo que hacía y el mundo en el que ella se movía, y obviamente ya mi papá, porque ya había entrado a este mundo. Y en ese momento dije, no, yo creo que voy a ser cocinera, eso es lo que yo quiero hacer. Hace 20 años esto, eh, pues en Colombia por lo menos, o en el mundo donde nosotros nos rodeamos, no era tan común, y me acuerdo perfectamente que en el colegio me decían todos estos años de tanto estudio, de tanto para ir a hacer browniecitos, y yo pensaba, yo decía, sí, eso es lo que yo quiero hacer. Y fue un apoyo de mis papás muriendo, porque nunca me dijeron, Silvi, tienes que ser administradora o estudia algo más y después haz cocina. Y pues yo dije, no, eso es lo que quiero hacer, y me apoyaron y me fui a estudiar cocina a Nueva York. Salí de mi casa a los 17 años, no conocía a nadie, nunca había estado en Nueva York, o sea, me fui solita, y yo venía de una familia súper, pues, unida, o sea, muy, muy familiares, ¿no? Una cosa muy, muy en esa burbuja que siempre, pues, aquí nos cuidaban y todo, y me fui sola a vivir esa vida de estudiante y de emprender mi carrera profesional allá. Y estuve trabajando 8 años en Nueva York. eh, y ese sueño de ver a mi mamá, de lo que yo quería y me soñaba con ese mundo de la gastronomía, pues me enfrenté a una realidad muy distinta, un trabajo físico de muchísimas horas, un mundo de hombres. Hoy en día ha cambiado bastante, pero yo en muchos de mis trabajos era la única mujer, y me tenía que comportar pues a nivel como ellos. Cargaba bultos de 50 kilos, porque allá las cocinas, en Nueva York, muchas de las cocinas, pues las áreas de producción están subterráneas. Aquellos restaurantes elegantes pues tienen una banda que bajan todas las materias primas, pero las que no, pues te tiraban el bulto, las canastas de verduras, de vegetales, y bulteé. Y, y fue un momento apasionante, me encantaba, pero me encontré con un mundo que en mi imaginario inicial pues no era lo que yo me imaginaba, pero completamente apasionada por lo que hacía. Y ya después de 8 años, eh, todo se fue como, me casé, o sea, me fui de 17, llegué casada, y se fue dando las cosas, y le dije, bueno, Mari, yo creo que ya es hora, ya me voy ya estamos pensando regresar, y nada, pongámonos a pensar a ver qué vamos a hacer, qué vamos a hacer. Mis papás tenían este negocio, pero el negocio no era conocido por la gente, porque vendían era wholesale, vendían era a terceros, nadie sabía ni identificaba el producto que ellos hacían. Y en mi cabeza siempre estuvo, bueno, nosotros, si yo me devuelvo, voy a hacer algo para que la gente vea y compartamos con la gente el producto que nosotros queremos hacer. Y fue en ese momento donde empezamos a pensar qué íbamos a hacer. Y empecé a pensar con mi esposo, que fue el que trajo el nombre de Masa. Yo decía, yo quiero un nombre cortico, que tenga recordación, que un poco se vaya al principio, al origen de eso que queremos hacer. Y él me dijo, ¿qué tal Masa? Y dije, Masa va a ser. Y me regresé en el 2010, y fue un año de experimentar todo esto que ya yo había aprendido en el área de panadería. Yo soy cocinera, pero me especialicé luego en panadería y repostería, y prácticamente la mayor parte de mi carrera la dediqué fue en pastelerías y en panadería. Me apasiona el mundo de la fermentación.
Em, entonces le dije, listo, Mari, ya me regresé, arrancamos a pensar ese concepto. Yo venía muy americanizada, o sea, con un concepto de, no, es la panadería de barrio, que la gente venga, compre, se lleve el pan para la casa. Yo me soñaba que todos los días me iba a levantar a hacer los croissants y a hornear el pan, ¿sabes? Como una idea muy romántica de ese imaginario de lo que queríamos hacer acá. Em, Cuando llegué me estrellé porque mi hermana me dijo, Silvi, aquí a la gente le gusta que la atiendan. Aquí tú no puedes pensar en un concepto de que es como para comprar y para llevar. Aquí tenemos que tener un servicio completo. Y yo decía, completo, con meseros, con atención al público, o sea, un horario más extendido. Y entonces encontramos con un amigo una esquina que dijimos, esta es la esquina en donde queremos abrir nuestra panadería em, de barrio. Y, y arrancamos y arranqué a cambiar ese menú, arranqué a modificar eso que yo tenía en la cabeza, pero ya pensando en el lugar, en un horario extendido, en un servicio completo. Y bueno, llegó ese día que nosotros abrimos en una fecha que nunca olvidaremos, es el 1 de noviembre del 2011, el 111. ¿Cómo fue ese primer día? ¿Cómo lo recuerdan? Ese aterrizaje del que está hablando Silvi creo que es un punto de inflexión muy grande en el proceso de lo que nosotros hicimos porque Silvana llegó con una idea de un primer mundo en donde realmente las opciones que habían en Nueva York, pues para lo que en esa época, estamos hablando del 2011, a hoy en día, pues esto ha cambiado un montón, pero pues Silvi me mandó un listado, me dijo, ve alistando todo esto. Y ella aterrizó y yo le dije, no, Silvi, aquí hay dos harinas, de repostería y de panadería, esto no existe. Ella quería chocolates y nueces y cerezas y cosas que aquí le decía yo, aquí el amarrasquino esa de cóctel, pero aquí no hay una marena, acá no existe pues la avellana en producción masiva, no. Entonces, yo me acuerdo de ella llegando y haciendo, además, ella horneaba a nivel del mar, llegó acá y esto era otro mundo. Entonces al principio se agarraba la cabeza y decía, nada me crece, las tortas explotan, los panes se aspichan. O sea, fue un momento de aprendizaje súper lindo porque ella venía ya muy pro de todo lo que venía haciendo 8 años. Yo ya llevaba 3 trabajando con mis papás, pues muy en la parte administrativa, que eso fue otra historia también de aprender, porque pues mi papá fue muy empírico como en esa, o sea, ellos fueron muy empíricos en el crecimiento del negocio. O sea, así como Silvana venía muy pro con una lista espectacular, yo llegué y dije, papi, bueno, hagamos el costo de esto, cómo lo manejas, qué es lo que estás haciendo, como para aprender un poco y empezar a engancharme. Decía, no, Mari, la regla del panadero. Y yo, ¿cuál es eso? Me dice, la regla del panadero, tú coges lo que cuestan las materias primas, multiplicas por 3 y a eso lo vendes. Y empiezo yo a echar todas mis matemáticas de universidad y decía, no, mi papá lo que está haciendo es perdiendo plata. Esto hay que cambiarlo todo. Y digamos que todos esos momentos de aprendizaje fueron como hitos que fuimos cumpliendo y llega Silvia, aterrizamos en esta nueva realidad de qué es lo que vamos a hacer. Le digo, oye, tú no puedes hacer una panadería de barrio en este local, no lo vamos a pagar nunca. Entonces, ahí nace un poco el balance también entre Silvana y yo. Ella es el mundo creativo, delicioso, como un poco visionario, soñador, y yo, pues, afortunadamente me fui por la administración para lo que hacemos hoy en día, digamos que tengo un poquito más la estructura empresarial, los números, y eso ha sido un complemento súper chévere para poder lograr que ese primer día fuera un éxito. Y el primer día fue espectacular. ¿Y cómo fue? ¿Cómo lo recuerdas? Mira, ese primer día, pues uno no cabíamos de la emoción, pero lloré mis lágrimas. Yo en todos mis trabajos realmente yo nunca dirigí equipos, nunca fui chef, ni sous chef, o sea, yo era una cocinera rasa en todos mis trabajos, aprendiendo y absorbiendo de todo. Entonces, a verme como pues crecer y obligarme a dirigir un equipo, a controlar no solamente mi emoción y mi tensión y mi adrenalina de una apertura, de abrir un negocio nuevo, sino un equipo fue espectacular, pero a la vez fue doloroso. Mira, abrimos las puertas y
se hizo una fila inmediatamente que le daba la vuelta al edificio y esa fila nunca paró. O sea, desde ese momento abrimos y yo le decía a Mariana, Mari, cierra ya la puerta, o sea, llorando, yo le decía, es que no podemos atender a nadie más, o sea, cierra ya porque aquí estamos colapsando, estamos en un boleo, teníamos un equipo de mesas y los meseros, había una niña que se metió en el baño y lloraba de la angustia, entonces, ¿dónde está la gente? Entonces, ella lloraba, yo en la cocina lloraba, yo decía, ¿qué es lo que está pasando? Em, Mi papá veía esa cantidad de gente que entró ese primer día y ese fin de semana y le daba la vuelta a los establecimientos alrededor de la cuadra y decía, no, pero nosotros somos los únicos que esto está y pues estaba a reventar, la verdad que fue una cosa muy emocionante, em, y- pero claro, hubo fallas, estábamos tarde, los pedidos se demoraban, o sea, fue todo un aprendizaje, pero y de ahí en adelante tuvimos, lo único que yo le dije es, no podemos parar, No te podemos cierro parar, puertas, tú te por Dios. No podemos parar. Haz lo que tengas que hacer, tranquila. Aquí vamos a sonreír y vamos a manejar esta situación, pero yo no voy a cerrar. Pues, ¿quién va a cerrar un restaurante abriendo la puerta y cerrando como no, ya no les vamos a atender más? Pues eso no se puede, Silvana. Hágale. Entonces fue lindo, mi esposo limpiaba cubiertos, o sea, fue un momento bonito también en familia porque todos nos apoyamos, todos estábamos ahí en ese sueño que veníamos, yo creo que mis papás muy orgullosos de vernos que estábamos evolucionando lo que ellos habían arrancado en un principio y cómo eso evolucionó a que nosotros nos lanzáramos, porque era todo el mundo que me dice, oye, ¿cómo se hace? ¿Cómo hay que montar el negocio? ¿Cómo se planea? Y sí, hay mucha planeación antes de eso, pero hay que lanzarse y hay que vivir ese momento y son momentos difíciles, pero bueno, gratificantes y hoy en día felices de lo que hemos construido. Vamos con las preguntas a la carta y las voy a poner a escoger entre preguntas de éxito o de fracaso. Bueno, fracaso. Saber, un número del 1 al 6. ¿Hay alguna decisión a lo largo de estos años que se arrepientan de haber tomado? Mi filosofía, parte de la vida hoy en día, pues no, siempre he pensado que uno no se debe arrepentir de lo que hace, sino aprender. Sin embargo, si yo pudiera cambiar algo en el tiempo, en esta apertura, digamos, nosotros abrimos el primer masa, luego abrimos el segundo masa y yo tuve un episodio personal, me divorcié. Eso volvió un desastre, Silvana estaba, o sea, abrimos y a los 2 días tuvo bebé, yo me divorcié, o sea, nada de la vida estaba funcionando y yo le dije, yo me tengo que ir. O sea, yo no puedo más con esto, yo necesito hacer otra cosa, yo necesito despejarme, me tengo que ir. Y la decisión que tomamos, em, que yo tal vez me arrepentiría, es no haber dejado un poco más estructurado lo que yo en ese momento manejaba, que era la parte financiera y administrativa de la compañía. Digamos, haber dejado como todo muy a ciegas con un tercero, que en el futuro, digamos, empresarial, netamente, pues hemos tenido como que solventar un montón de problemas a nivel estructural que esa decisión nos tomó. Digamos que tal vez esa es la única decisión como, o sea, no el irme, no el darme la oportunidad, porque me fui a estudiar cocina en Nueva York, y le dije, Silvi, mira, yo sabes que yo voy a redondear el 360 de esta industria, yo me voy a estudiar cocina y me voy. Y me fui en 4 meses recién abierta, ya con bebé así recién nacido, o sea, en el peor momento de la vida, no me arrepiento de lo que pasó, o sea, las cosas se van por algo, pero sí tal vez el no haber dejado estructurado por lo menos mi parte como financiera para que ellos, que digamos contaban mucho conmigo en esa área, eh, no se impactara tanto, porque yo pensé que me iba a ir un año, o sea, yo pensé que la cosa era medio transitoria y pues a la final me quedé 3. O sea, yo me quedé allá, o sea, estudié y me quedé trabajando. Entonces creo que es algunas decisiones ahí como financieras y cosas o sea, nos impactaron empresarialmente y pues nos ha tomado un camino recuperarlas, pero pues un aprendizaje grande. Bien. ¿Y qué entrada de masa
sabemos que no es un restaurante como convencional, es más una panadería, pero si pudiéramos como dar una entrada recomendada, ¿cuál sería? Bueno, la recomendación de esa entrada sería un café y una canasta de pan em, recién salida del horno o de amasijos, de un pan de yuca crocante y una almojábana deliciosa con un café. Esa sería nuestra entrada. Siempre el pan nunca puede faltar en nuestra casa. Antes de pasar al fuerte y al postre, queremos tomarnos un minuto para agradecerles a todas las personas que han apoyado nuestro canal en YouTube y recomendarles que si han disfrutado del contenido, si les han gustado las historias que estamos compartiendo, recuerden suscribirse a este canal, compartir nuestros videos y darle me gusta a cada uno de ellos. De esta manera podemos seguir creciendo como canal y podemos fortalecer esta comunidad de empresarios gastronómicos. Ahora es momento de continuar con nuestro podcast. Anticipábamos en la entrada de a la carta que todo esto surge de alguna manera desde casa, de esos recuerdos de infancia, del trabajo que empezaron sus papás. Em, ¿Cómo ha sido entonces ese crecimiento desde el 2011 hasta esta época? Y, y cómo lo llevaron de algo como, entre comillas, más casero, más pequeño, más anónimo, porque pues no era abierto al público, a lo que hoy es Masa. Y también contémosle a quienes nos están escuchando y viendo realmente cómo es Masa detrás de lo que todos tenemos como imaginario o la experiencia que hemos vivido en los establecimientos. Pues nosotros, el negocio de mis papás continuó y ellos se seguían involucrados en la empresa en ese entonces. Poco a poco se han retirado, con los años ya se han retirado. Mi papá se retiró hace un par de años y mi mamá este año. Eh, y digamos que lo que hicimos con Mari fue haber continuado eso que ellos habían creado, que en un principio para nosotros fue muy bueno porque había ya una base y una estructura empresarial. Entonces, cuando nosotros abrimos Masa con unos pilares fuertes, y nosotros abrimos siempre muy bien estructuradas, todo muy bien pensado, em, y arrancamos para los dos negocios paralelos. Uno era el negocio del retail, de manejar del restaurante, que pues ha ido evolucionando en estos 13 años, y continuar con esa planta de producción, con clientes terceros, em, y de ahí, en estos 13 años hemos como ampliado este negocio y hoy en día, pues no solamente somos nuestro propio proveedor, o sea, nosotros proveemos y producimos todo en la planta de producción y diariamente tenemos una logística de 2 veces despachamos todos los restaurantes, despachamos la panadería en la madrugada, que hacemos toda la noche, y luego despachamos, digamos que todo lo que producimos de carnes, salsas, pollos, vinagretas, porque todo siempre para nosotros y el reto grande desde el inicio es calidad. Como nosotros producimos todo en casa, desde la mermelada que servimos hasta ese pavo que te comes en el sándwich de pavo, o sea, todo lo producimos. Entonces tenemos un portafolio enorme en Masa. Y cómo hemos logrado continuar es paralelamente esa planta de producción donde hoy en día no solamente proveemos a otros restaurantes, sino a industrias. Em, y hacemos volúmenes gigantescos de panadería, toda artesanal, porque todo lo basamos en pedidos que hacemos, pues nos hacen el pedido hoy y lo producimos hoy para entregar mañana. Entonces, realmente detrás de nuestra compañía hay una compañía de logística que nadie se alcanza a imaginar. Digamos que obviamente Silvi y yo como que vemos el negocio cada una desde su lado. Silvi pues ve todo este tema de los volúmenes, del producto, de lo que hay detrás del proceso, pero pues mi camino es un poquito más como de la estructuración del negocio. Em, Nosotros pues cuando yo arranqué en el 2008 con mis papás antes de que Silvi llegara, pues éramos 25 personas. Era una contadora, la recepcionista, mi papá y yo. Era un equipo muy pequeño, el resto pues hacían los productos. Hoy en día pues somos más de 400 personas, somos alrededor de 450 personas en varias líneas de negocio. Entonces, lo primero, digamos que este camino, lo que hemos intentado hacer
junto con mis papás y Silvana, es estructurar la empresa de una forma que nos permita crecer y, digamos, diversificar las líneas de negocio. La planta, nosotros arrancamos con una planta. Cuando yo llegué, mis papás habían construido una planta en el Toberín. Y de ahí poco a poco, digamos que lo primero que yo hice tal vez fue como decir, ok, aquí necesitamos empezar como cada uno a coger un rol. Necesitamos un área de recursos humanos, necesitamos alguien que compre, o sea, uno no puede ser el que compra, el que paga, el que contrata, el que hace el pan. Entonces, poco a poco, como ir creando esas áreas de la empresa hasta hoy en día que somos un grupo empresarial, o sea, nosotros somos un grupo empresarial de 2 compañías, está Masa por un lado y está Murango, que es esta planta de producción que hace el resto, digamos, del volumen como más institucional. Hoy en día contamos con varias líneas de negocio, una es el restaurante, otra, digamos, es el canal institucional de volumen a grandes superficies o cadenas o grandes restaurantes. Atendemos un canal corporativo para todas las empresas, el catering. Digamos que este canal corporativo, en el canal corporativo hacemos tanto cosas pequeñas como desayunos o convenciones o digamos que atendemos eso un poquito mezclado, o sea, con el producto de masa, hasta el detalle chiquito como el matrimonio y la torta especializada para el matrimonio, el bautizo o el evento. Eh, en estos 13 años hemos desarrollado también pues nuestra propia página web. Es un poquito gracias, digamos que al impulso que de alguna forma la pandemia nos dio. Nosotros arrancamos con una página web durante la pandemia y poco a poco la hemos evolucionado y el año pasado lanzamos ya una página completa donde la gente puede pedir los productos de masa todos de hoy para hoy. Tenemos un call center, que por medio del call center también vendemos el producto. Entonces, digamos que comercialmente tenemos varias líneas de negocio y eso nos ha permitido, digamos que crecer en varios frentes. Y eso es lo que la gente no ve. La gente piensa que solo somos masa y el restaurante y que tenemos un par de puntos de venta. Mucha gente no conoce cuántos puntos de venta tenemos, pero detrás de eso somos 450 personas haciendo un negocio muchísimo más grande, em, amando el pan y lo que hacemos. Y siempre con este reto de calidad, ¿no? De que el producto sea con las mejores materias primas, fresco, con fermentaciones, si es en la panadería, fermentaciones largas. Entonces, eso ha sido un reto grande que hoy para nosotros es también un orgullo de cómo eh, logramos todos los días arrancar el día y cerrar el día produciendo miles de productos que disfrutan todos nuestros clientes y los clientes de nuestros clientes. Entonces, ¿Y cómo han hecho ahí para no perder esa calidad? Para no cruzar de pronto esa línea de lo industrial, llamémoslo así, en términos de comprar de pronto materias primas de menor calidad o ingredientes que puedan ser mucho más rentables, pero pierdan obviamente que esa esencia de lo que es masa. ¿Cómo han hecho ahí para encontrar ese balance? ese ha sido un balance retador, pero digamos que al yo estar como tan a mí me encanta lo que hago y para desde el principio pues siempre hemos querido dar un producto que la gente le encante y le guste. Y es una pelea, la verdad que es no pelea, pelea, pero sí yo me paro mucho enfrente y digo, nunca sacrificamos eh, precio-calidad, pero es buscar ese balance porque claramente después estos últimos años ha sido todo un reto con esta inflación, escasez de materias primas, bueno, todo lo que estamos viviendo en la industria. em, pero yo la he tenido y la tengo muy clara siempre y ese es esa negociación aquí en donde pues para nosotros es, hemos transformado algunas materias primas también, nos hemos ido. Obviamente nosotros desde el principio no lo comunicamos mucho, pero tenemos también mucho producto local, trabajamos con nuestros proveedores, tenemos una línea también de productos orgánicos que nos cultivan y nos despachan y pues todo eso tiene un precio más alto, ¿no? Ujú. Pero nosotros no somos un restaurante elegante ni donde la gente se siente tranquila de pagar pues un plato pues costoso, como por esa experiencia. Entonces, detrás de toda la operación sí hay un reto de cómo
cómo no sacrificas nunca la calidad, cómo le das un producto al cliente que se sienta satisfecho y feliz y que se sienta cómodo pagando porque al final pues es un café. De alguna forma, yo creo que el truco o lo que nosotros hemos procurado en el tiempo es tener claro lo que somos y lo que queremos ofrecer a los clientes en cualquiera que sean los canales. Obviamente tenemos un canal institucional que es otra línea de producción muy distinta, digamos, de lo que tú encuentras en un producto de masa, pero nosotros siempre hemos tenido claro que nosotros queremos hacer un producto de calidad, sin conservantes o, digamos, antimodos o químicos, o sea, lo más naturalmente posible, con las materias de primas de mejor calidad, digamos, dependiendo para cada cliente. Y mientras tú tengas claro lo que tú quieres, pues de ahí como que hay negociables y no negociables. Y mientras tú tengas tus no negociables claros, que para nosotros es de la calidad, pues digamos que de ahí partimos para adelante. ¿Cómo llegaron a la conclusión de esas líneas de negocio que encontraron? O sea, ¿cómo se fueron topando con cada una? ¿Cómo vieron esas oportunidades? ¿Por qué tomaron esas decisiones? Han sido retos, digamos que algunos pensados, otros digamos que se han ido presentando en el camino. Digamos que teniendo la base como de la planta de producción y esta producción, digamos, institucional como a restaurantes, entonces dices, bueno, si ya le vendo a restaurantes, ¿por qué no le vendo a hoteles? ¿Por qué le vendo a un colegio? ¿Por qué no busco otros, digamos que terceros que tengan como el interés de utilizar tu pan como una materia prima del sector gastronómico? Y luego hay otras como impuestas, como la pandemia, que te hacen crecer en el mundo digital, que te hacen pensar en abrir un call center cuando pues ese no es nuestro expertise, o sea, que estás dando a hacer pan, pero pues logras abrir una línea de call center para atender a los clientes, abrir una página web para como incursionar en este mundo digital. Nosotros muy rápidamente, y esto fue un movimiento que hizo Silvana, porque yo en ese momento vivía en Nueva York, fuimos como de los primeros restaurantes que nos unimos a las plataformas digitales de domicilios. Entonces, digamos que como tomar esas decisiones que se presentan en el momento, pensando en un futuro, nos hizo estar preparadas para una pandemia donde ya teníamos una estructura de domicilios montada. Entonces, de alguna forma, las líneas de negocio se han ido desarrollando. La corporativa, que tal vez es la última que hemos incursionado, pues es una línea de negocio que pues la hemos ido viendo las oportunidades, porque la gente nos dice, oye, ¿qué tal si tú me atiendes esto? ¿Tú podrías hacerlo? Y pues de ahí nos retamos y hemos creado lo que hemos creado. Tenemos pregunta a la carta y vamos a escoger entre falso y verdadero o frase incompleta. Yo escogí el anterior, falso o verdadero. Un número del 1 al 5. 2. Tener restaurante te hace millonario. O sí, bueno, depende de cómo lo veas y cómo te pongas ese reto. La verdad, yo creo que en el imaginario de la gente, em, el restaurante, la gente cree que con los restaurantes uno se hace, sí, millonario, pero el restaurante también puede ser la manera más fácil de perder plata, porque tiene muchos retos, trabajas con producto fresco, tienes que estar pendiente de cada mínimo detalle, proveedores, que el equipo, que el desperdicio. Entonces, tú puedes, yo siempre le digo a todo mi equipo, mire, nosotros podemos ver masa repleto, pero si atrás estamos quemando, botando, desperdiciando, pues no, al final del ejercicio uno no, pues no haces nada, pero también muy bien manejado, pues eh, es un buen negocio. Entonces yo creo que aquí es también esa, pues si te gusta esto, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que quiere hacerse millonario siendo socio de los restaurantes, pero yo sí siento que parte del éxito de un restaurante es estar presente, es estar en el negocio, es que entiendas tu negocio, te apasione y es un negocio de todos los días. Em, Este, sí, a mí me encanta trabajar, me encanta lo que hago
y pues la familia y mis hijos me han traído balance como, oye, pero yo trabajo todo el día, todos los días, no hay horario, estamos en la madrugada, en la noche, siempre hay algo que puede estar pasando. Entonces, pues es un negocio muy demandante. Si lo sabes manejar muy bien, pues muy bien, pero si no, o si pones tu plata en manos de otro y tal vez no lo sabe manejar muy bien, pues no te vas a hacer millonario. Muy bien. ¿Y qué fuerte en masa nos recomienda? Qué fuerte, a ver si. Pues yo soy fan del clásico, yo soy fan del sándwich de pavo, yo creo que esa mezcla de la tocineta con el pavo, con el aguacate y además ese pan, para mí ese sándwich, la clave es el pan, es mi placer culposo, digo yo, porque para mí es uno de los más ricos que ella sabía hacer. Llegamos al postre y en este bloque me gustaría preguntarles más sobre ustedes, sobre las personas, los seres humanos que están detrás de los empresarios. Y ya que venimos hablando de una historia de familia, me parece interesante ahondar en cómo es esa relación de ustedes dos, que son socias pero también hermanas. ¿Cómo la han llevado estos 13 años en masa? Mucha gente nos pregunta que cómo es trabajar con la familia y pues aquí, a toda honestidad, pues es una montaña rusa de emociones. No es fácil, pero se puede. Eh, Nosotras, digamos que, pues, nosotras venimos de una familia muy unida y pues siempre hemos sido muy familiares. Eh, y nos cuesta mucho como salirnos como de la rutina del trabajo, de la familia, porque realmente siempre estamos juntos, o sea, compartimos el día a día juntos y llega el fin de semana y estamos juntos. eh, y hemos tenido pues momentos buenos y momentos no tan buenos, pero yo creo que mientras pues uno tenga claro pues como esos valores familiares que mis papás han trabajado mucho en inculcarnos y ese amor por la familia por un lado, pero también esa pasión por el trabajo y por hacer lo que hacemos, digamos que encontramos las herramientas para poder en los momentos no tan fáciles como volver a encarrilar. Sí, yo creo que ha sido una evolución, un aprendizaje. Yo creo que Mari y yo estamos hoy en día en un muy buen momento, pero hemos llegado a este momento, como dice ella, por una pues montaña rusa. Somos personas muy distintas, somos completamente diferentes. Nos llevamos un año y un día de diferencia, pero cambiamos de signo y somos bien distintas. Em, Casi nacemos el mismo día, además. Pero y digamos que en ese principio y siendo como tan diferentes y teniendo como la manera de ser, de abordar un problema, de abordar una situación, siempre era de ángulos distintos. Y al principio yo creo que la sufrimos un poco, em, porque claro, yo, por ejemplo, yo te cuento de mí, yo arrancando masa, pues a mí, yo soy apasionada, trabajadora, no tengo todo tiene que estar súper bien, o sea, súper atenta al detalle, y precisamente al principio, pues era estar muy presente, ¿no? Y yo le decía a Mari como, yo trabajo 24/7, yo arrancaba a las 4, terminaba a las 11:30 de la noche, y Mari tenía horario de oficina. Entonces yo le decía, pero si aquí estamos las dos en este negocio, em, claro, tú en ese imaginario al principio dices, pues tú esperas que las personas trabajen igual, ¿no? Si tú se la metes toda, tú esperas que la otra persona se la meta igual. Y al principio fue difícil entender que cada una eh, es libre y tiene maneras diferentes de hacer sus cosas, del tiempo que le quiera dedicar. Y, y ese ha sido un aprendizaje lindo porque ya hoy en día, pues ya hay un balance, pero al principio yo la quería matar. Porque yo le decía, yo estoy todo el día acá y tú estás de paseo y yo estoy aquí clavada trabajando, madrugando, ¿sabes? Yo arrancaba así muy temprano, trabajaba sábado, domingo, yo no descansaba, estaba en Navidad y estaba en Navidad, ¿me entiendes? Y esa primera parte fue muy difícil para mí. Em, pero,
pero hemos aprendido, hemos participado también en programas que nos han enseñado a cómo trabajar juntas, cómo respetarnos, cómo valorar el trabajo de la otra y cómo enfocarte tú en tu trabajo. Y cada una al buscar esa línea y sin pisarnos, como dicen las mangueras, hemos encontrado ese balance. ¿Qué admiras de Mariana? Uy, muchas cosas. Mari es súper ágil. Admiro la practicidad de ella. Mari, cuando hace algo, es a toda velocidad, si me entiendes, es práctica, es muy eficiente. Yo me demoro y hago y pienso y repienso las cosas, pero no, admiro de ella es muy divertida, me trae mucho humor. Muchas veces eh, yo siempre quiero trabajar y quiero discutir con ella y ella es como, no, Silvi, no, ya estoy en mi hora Pomodoro, no hablemos, yo no quiero hablar de trabajo, yo no quiero pensar de trabajo y lo abarca siempre de una manera muy, muy divertida. Y Mariana, ¿qué admira de Silvana? Yo admiro de Silvi como, ¿cómo se dice eso? Como su entereza profesional y la pasión con la que vive cada cosa que hace. Em, dentro de su estilo un poco, digamos, hay veces llego un poco más caótico, pero perfeccionista, o sea, porque puede parecer un caos, pero es el caos de la perfección, de que todo cuadre. Le imprime una pasión impresionante, o sea, mi hermana tiene una capacidad de trabajo y digamos, de compromiso con ella misma, o sea, no con nadie más, sino con ella misma, insuperable. O sea, yo hay veces procrastino la vida, pero ella jamás va a procrastinar. Pues porque yo trato de buscarle un balance un poquito más para que no se me sature la vida, como buscar ese balance, pero ella es una fuerza que muchas veces me jala a ser mejor, o sea, como a retarme porque digamos que a mí en la vida ella me dice que yo caí parada, porque muchas cosas en la vida para mí han sido como fáciles de resolver, o sea, yo sí soy una persona muy práctica, muy como veo una cosa y la soluciono y pues me queda tiempo. Entonces, pues yo aprovecho el tiempo para hacer otras cosas. Entonces, pues no todo el tiempo estoy, pero o sea, ella me jala a querer ser mejor y ocupar mi tiempo, así sea en mí misma, de una forma diferente. Hablabas de que hay como unos valores que vienen desde la familia y que supongo también atraviesan la filosofía de Masa. ¿Cuáles serían como esos principios? Digamos que mis papás han sido unas personas con nosotros que siempre nos han inculcado el amor por la familia, la honestidad con uno mismo, honestidad con lo que hace y con los demás. Eh, pero además han sido dos personas muy trabajadoras en la vida, que nos han dado como un ejemplo de persistencia, resistencia y digamos que lograr los objetivos. Mis papás, pudiendo tener o no tener en diferentes etapas de la vida, porque mi papá se quebró cuando mi papá es biólogo marino. En todo este capítulo, mi papá es biólogo marino y terminó haciendo pan. En todo este camino, digamos, con lo que han hecho en la vida, siempre nos han enseñado el valor de las cosas, el valor del trabajo y sobre todo la pasión para hacer lo que uno hace. Que si Silvana decidió ser la cocinera, fuera la mejor cocinera que quería ser, así en esa época nadie estudiara cocina y hacer brownies era como perdiste todos los años de colegio y todos van a ser abogados, médicos, administradores y tú vas a hacer brownies, pues si vas a hacer brownies, haz los mejores brownies. Entonces creo que mis papás siempre han sido unas personas que nos han enseñado esa pasión por el hacer, como hagan lo que quieran, pero háganlo con todo el amor y trabajen duro. Y yo creo que eso es lo que refleja lo que hacemos en Masa. Nosotros en Masa hacemos algo honesto, sencillo, em, siempre desde la atención al detalle, pero detrás de esa sencillez pues hay toda una complejidad, digo yo siempre, detrás del arte de hacer pan hay una complejidad enorme, y eso es lo que nosotros digamos que le transmitimos a nuestros equipos. Eh,
¿sí? A nuestra familia, a nuestros hijos y a la gente con la que trabajamos. ¿Qué se sueñan para Masa? Para Masa nos soñamos, bueno, seguir evolucionando, seguir haciendo las cosas bien hechas, crecer. Yo creo que estamos en un momento en donde, pues, si no crecemos y si uno no escucha y a la gente o las oportunidades, pues mueres. Muchas veces mueres y nuestro negocio, realmente hay mucha gente que nos pide que salgamos de Bogotá, que salgamos del país. Entonces yo creo que nos soñamos seguir haciendo las cosas bien hechas, em, y bueno, llegar a otros lugares. Perfecto, llegamos entonces al final del postre y vienen dos tipos de preguntas. Preguntas relámpago o ¿qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Enfrentarte a una crisis de reputación pública o a una crisis financiera interna? Uy. Prefiero enfrentarme a una crisis de reputación pública. Porque mientras uno siga auténtico y sepa quién es y las cosas que las hace bien, a la final siempre como que la verdad sale a la luz, pero cuando uno tiene crisis financiera, la práctica sí le ayuda a uno a poder resolver problemas. Ujú. ¿Qué prefieres? ¿Recibir una crítica negativa en redes sociales o un cliente insatisfecho que no dice nada pero nunca vuelves? Una crítica negativa en redes sociales. Porque siempre es mejor entender dónde te equivocaste para poder corregir y mejorar. ¿Salado o dulce? Ay, yo tengo un paladar súper dulce. ¿Prefieres estar cocinando o al frente del negocio, digamos, ya desde una mirada más administrativa, más empresarial? No, cocinando siempre. Prefiero meterme en mi mundo y sí, cocinar me genera balance. Me encanta. Muy bien. ¿Y qué postre nos recomiendan en masa? Postre, difícil pregunta. Yo me voy a ir por algo diferente. Nosotros tenemos los favoritos, pero hoy voy a escoger la torta de Selva Negra. ¿Es algún recomendado, Mariana? Un recomendado En postres. en postres. Es como medio, puede ser para dos momentos, puede ser para el postre, pero también puede ser para el momento del desayuno o un café. Pero ella hizo un cinnamon roll de otro mundo. Es espectacular. O sea, sí es un gran placer. Perfecto. Bueno, pues hemos llegado al final de esta conversación. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. No, ustedes por tenerles acá. ¿Qué tal estuvo el menú? ¡Delicioso! Quedamos satisfechas. Maravilloso. Y a ustedes también muchas gracias por hacer parte de A la Carta, el podcast de la revista Buen Gusto. Nos encontraremos en otra oportunidad y agradecemos al Hotel Vilar América por permitirnos grabar en esta locación el restaurante de Rivero. Los esperamos en el próximo episodio de este podcast.